Ahí estoy compartiendo pantalla. Ahí confirmen, por favor, si se aprecia o no. Bien, en esta semana vamos a hacer el tema de movimiento en dos dimensiones. Eso implica entonces que vamos a analizar sistemas o cuerpos que se estén desplazando simultáneamente en la horizontal y en la vertical. Por ejemplo, tenemos el llamado movimiento parabólico. Veamos por qué. Tenemos aquí una pelota que va a ser pateada por ese jugador, de tal manera que la pelota luego va a describir esta trayectoria en líneas punteadas. Esa trayectoria es justamente de una parábola. Por eso es que se le llama aquí movimiento parabólico, porque la trayectoria que describe es justamente una parábola. Ahora, este tipo de movimiento, ¿será o no será en dos dimensiones? Veamos. Esa pelota, una vez que ha sido pateada, se va a desplazar y va a seguir esta trayectoria. Entonces acá tengo la pelota para diferentes instantes o posiciones. Por ejemplo, observo aquí que la pelota pasó en la horizontal, de esta posición inicial del origen de coordenadas, por ejemplo, a esta otra. Entonces pasó de aquí hacia acá, en la horizontal. O quizás desde esta posición inicial del origen de coordenadas hasta que alcanzó el punto más alto de su trayectoria. Entonces en la horizontal se desplazó todo esto hasta alcanzar el punto más alto de su trayectoria. Ese es con respecto a la horizontal. Y en la vertical, por ejemplo, se habrá desplazado desde el suelo, ¿no? Desde el origen de coordenadas hasta esta altura, por ejemplo. O cuando alcanzó el punto más alto de su trayectoria, de igual manera, desde el suelo, o en este caso el origen de coordenadas, hasta alcanzar esta otra altura. Entonces ahí se observa que la pelota o el móvil se ha desplazado simultáneamente tanto en la horizontal como en la vertical. O sea que esta pelota ha descrito un movimiento en dos dimensiones. Y en particular, por el tipo de trayectoria que describe, se le conoce como movimiento parabólico. Ahora, para describir este tipo de movimiento, tenemos que descomponer la velocidad inicial en una componente horizontal y en una componente vertical. Ahí lo tenemos. Ahora, según su propia experiencia, ¿qué creen que va a ocurrir con la componente vertical de la velocidad? A medida que esta pelota va subiendo, esta componente vertical de la velocidad aumenta o disminuye en valor o permanece constante. ¿Qué ocurre con esta componente vertical de la velocidad? Aumenta, disminuye, permanece constante. ¿Qué ocurre con esta componente? Aumenta. Aumenta, nos dice por ahí su compañera. Supongamos que la componente vertical de la velocidad aumenta. Entonces, en esa situación, la pelota lo que haría es lo siguiente. Una vez que ha sido lanzado, correcto, pateado la pelota, entonces la pelota se tendría que desplazar infinitamente hacia arriba, porque uno, la rapidez me está indicando que está aumentando. Entonces, en ningún momento la pelota se va a detener, sería prácticamente hacia arriba y nunca podría bajar. Entonces, para que más bien la pelota pueda alcanzar un punto más alto y luego bajar, ¿qué tendría que pasar con la componente vertical de la velocidad? ¿Debería estar aumentando o disminuyendo? Disminuyendo. Disminuyendo, claro. Entonces, a medida que la pelota sube, ¿no? Se desplaza en la vertical hacia arriba, su rapidez va disminuyendo hasta que en cierto momento su velocidad, ojo, en la vertical se hace cero. Allí momentáneamente la pelota se detiene, pero luego, ¿qué hace la pelota? Baja o desciende. Ahora, cuando baja o desciende, la rapidez o la magnitud de la velocidad en la vertical aumenta, ¿correcto? Entonces también me di cuenta de un detalle. Es que la componente vertical de la velocidad está variando, está cambiando. Quiere decir entonces que en el eje vertical existe o no existe aceleración. En el eje vertical, ¿existe o no existe aceleración? Me parece que sí, ya que la magnitud de la velocidad en el eje vertical está cambiando.
En este caso está disminuyendo. Y basta que disminuya o aumente la magnitud, o en forma general cambie la magnitud de la velocidad para decir que existe aceleración. En este caso, la aceleración es netamente vertical, ya que la componente vertical de la velocidad es la que está cambiando en todo momento. En tanto que la componente horizontal de la velocidad permanece constante en todo momento. Mientras está subiendo, alcanza el punto más alto de su trayectoria y luego cuando está bajando o descendiendo, e inclusive cuando impacta luego contra la superficie. ¿Correcto? Entonces, tener presente que la componente horizontal de la velocidad permanece constante para cualquier instante de tiempo o para cualquier posición del móvil. En tanto que la componente vertical de la velocidad es la que sí cambia continuamente para cualquier instante de tiempo o para cualquier posición. Ahora aquí, vamos a analizar o nos vamos a encontrar en el contexto en el cual se desprecia los efectos del aire o del viento. Entonces no se va a considerar la fuerza de resistencia o la fuerza de rozamiento del aire o del viento. En ese contexto, la aceleración que adquiere el móvil va a ser exactamente igual a la aceleración de la gravedad. ¿Correcto? Va a ser exactamente igual a la aceleración de la gravedad. Por eso que tenemos aquí que nos indica que el movimiento parabólico es un movimiento en dos dimensiones, ya que el móvil se desplaza simultáneamente tanto en la horizontal como en la vertical. En la horizontal realiza un MRU y en la vertical un MRUV. Bien, en el examen les podrían plantear lo siguiente. En el movimiento parabólico de caída libre, la velocidad en el punto más alto de su trayectoria es nula o igual a cero. ¿Verdadero o falso? En el movimiento parabólico de caída libre, la velocidad en el punto más alto de su trayectoria es nula o igual a cero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, lo dicen por ahí. ¿Alguien opina lo contrario? Veamos. Tenemos aquí en el punto más alto dos componentes, una horizontal y una vertical. Tener presente que la componente horizontal permanece constante en todo momento. La que cambia es la componente vertical de la velocidad. En el punto más alto, esa componente es nula. Entonces, miren a este vector velocidad expresado como un par ordenado. Este vector es nulo en el punto más alto. O sea, ambas componentes son cero. Y noten ahora aquí la diferencia con este otro esquema. La semana pasada vimos un análisis estrictamente, ya sea horizontal o estrictamente vertical. Imaginemos ahora que tenemos aquí un móvil que ha sido lanzado verticalmente hacia arriba. ¿Correcto? Entonces, él se eleva y por aquí alcanza el punto más alto de su trayectoria. Entonces, en ese instante, la componente vertical de la velocidad es cero. ¿Correcto? En este caso, ¿cuánto será la velocidad en el punto más alto de su trayectoria? ¿Cero o diferente de cero? Veamos. Como aquí este móvil se está desplazando estrictamente de forma vertical, quiere decir que su componente horizontal de la velocidad es nula en todo momento, ya que se está desplazando estrictamente de forma vertical. De tal manera que cuando llega o alcance el punto más alto de su trayectoria, allí la componente vertical de la velocidad ahora vale cero. Entonces, ojo, cuando el movimiento es estrictamente vertical, ojo, cuando el movimiento es estrictamente vertical, entonces en el punto más alto de su trayectoria, la velocidad sí es igual a cero. Pero cuando el movimiento es parabólico, ¿sí? Ojo, cuando el movimiento es parabólico, entonces en el punto más alto de su trayectoria, la velocidad es diferente de cero o no es nula. Eso ténganlo presente porque eso se suele preguntar en el examen. Entonces, a esa proposición que se ve indicado sería verdadero o falso. En el movimiento parabólico de caída libre, en el punto más alto, la velocidad es nula.
¿Verdadero o falso? Falso. Falso, sí es falso, sí es muy bien. Entonces tengan presente ahí esas dos situaciones. Una es cuando les digan que se desplaza de forma vertical y otra cuando se desplaza mediante un movimiento parabólico o en dos dimensiones. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. En la siguiente diapositiva vamos a analizar las ecuaciones de movimiento. Bien, continuamos. Y tenemos ahora las ecuaciones de movimiento. Tener presente que en el eje X o en la horizontal realizo un MRU y en el eje vertical o en el eje Y un MRUV. En el eje X, como realizo un MRU, entonces planteamos esta ecuación de movimiento, que ya la conocemos, que nos dice que la posición final es igual a la posición inicial, a la velocidad en la horizontal multiplicado por un intervalo de tiempo. Ahora, es necesario aquí conocer la expresión de la componente horizontal de la velocidad. Entonces, para eso les planteo aquí a ustedes este esquema. Tenemos aquí un móvil que ha sido lanzado con una rapidez inicial v sub 0 y con un cierto ángulo de inclinación θ respecto de la horizontal. Lo descomponemos en una componente horizontal, ¿correcto? Y esta componente horizontal hace el papel del cateto adyacente a ese ángulo θ. De ahí que esa componente tiene la siguiente forma. Es la rapidez de lanzamiento, que hace el papel de la hipotenusa, y esto luego por el coseno de θ. ¿Correcto? Que es justamente lo que aparece aquí arriba. Ahora, en el eje Y o en el eje vertical, el móvil realiza un MRUV. Y para eso tenemos las siguientes ecuaciones de movimiento. Una de ellas nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración, en este caso de la gravedad, multiplicado por un intervalo de tiempo. La segunda ecuación nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en la vertical multiplicado por un intervalo de tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad multiplicado por un intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Y en la tercera ecuación tenemos que la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración de la gravedad por el desplazamiento vertical, ya que esta diferencia y, posición final, menos y sub 0, posición inicial, es el desplazamiento. En este caso es un desplazamiento vertical. Observo ahora que en esas tres ecuaciones aparece este término en común, que es la velocidad inicial en la vertical. ¿Y es cómo se obtiene? Entonces aquí descomponiendo, tenemos su componente vertical. Esta componente vertical hace el papel de ¿quién? Del cateto opuesto respecto a ese ángulo θ. Y esta rapidez inicial hace el papel de la hipotenusa. Entonces, sería la rapidez inicial o la rapidez de lanzamiento por el seno de θ, que es justamente lo que aparece aquí arriba, ¿correcto? También se observa que en estas tres ecuaciones aparece la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad en notación vectorial, sin importar si el móvil estrictamente está subiendo, estrictamente está bajando o por un momento subido y luego ha bajado, sin importar ello, la aceleración de la gravedad en notación vectorial siempre vale menos 10 metros segundo al cuadrado. Ahora, en ocasiones es probable que les pregunten acerca de la rapidez que tiene el móvil, ya sea para un instante de tiempo o una posición específica. Entonces, este móvil ha sido lanzado y va a describir esa trayectoria. Supongamos que nos piden para cuando ese móvil se ubique en este punto en el espacio. Entonces, yo quiero conocer cuánto vale su rapidez o la magnitud de la velocidad para ese instante. Entonces, será necesario conocer tanto la componente horizontal como la componente vertical de la velocidad.
La componente horizontal permanece constante para cualquier instante o posición en la cual se encuentre el móvil. Entonces, él ya se conoce cuánto vale, ya que él no va a cambiar. Él siempre va a ser constante. El que está cambiando es la componente vertical de la velocidad. Y esa es la componente que yo debo conocer según la condición del problema, ya sea para un instante de tiempo o para una posición específica. Conociendo ambas componentes, podemos luego reemplazar aquí. Es que nos dice que la rapidez o la magnitud de la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la componente horizontal de la velocidad al cuadrado más la componente vertical de la velocidad al cuadrado. Donde recordar siempre que la componente horizontal permanece constante para cualquier instante de tiempo o para cualquier posición que se encuentre en el móvil. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Ojo que estas ecuaciones ya las conocemos, ya las manejamos de las clases anteriores. Hasta aquí no hay nada nuevo. ¿Alguna consulta? Bien, unos segundos más y paso a la siguiente diapositiva. Bien, tenemos ahora el problema número 1. Nos dice, el jugador de la figura desde el piso chotea, o sea, patea la pelota con una rapidez de 40 metros por segundo y un ángulo de disparo de 53 grados con respecto a la horizontal. Determine el alcance horizontal de la pelota. Bien, ¿qué es el alcance horizontal? El alcance horizontal básicamente es la distancia que hay desde el punto de lanzamiento hasta el punto de impacto. O sea que queremos conocer toda esa distancia. Ahora, ¿cómo se va a obtener esa distancia? Para eso entonces tendríamos que descomponer esta velocidad en una componente horizontal y una componente vertical. Recordar que la componente horizontal permanece constante en todo momento. Eso quiere decir que en la horizontal podemos plantear MRU. Del MRU que se recuerda que la distancia es igual a ¿quién? A la rapidez por el tiempo. En este caso sería el tiempo total de vuelo o el tiempo total. Esta rapidez en la horizontal se puede conocer porque nos dan como dato la rapidez de lanzamiento y este ángulo. Entonces, él se puede conocer rápidamente. Lo que faltaría conocer previamente para llegar a ese alcance horizontal es este tiempo total. ¿Cómo podría obtener ese tiempo total de vuelo? O el tiempo que le ha tomado en ir desde que ha sido pateado hasta que impacta contra el suelo. Una idea sería la siguiente. Una vez que esta pelota ha sido pateada, la pelota se eleva y por aquí aproximadamente va a alcanzar el punto más alto de su trayectoria. Quiere decir que en ese instante o para esa posición, la velocidad en la vertical va a ser igual a 0. Entonces aquí podríamos hacer lo siguiente. Es conocer el tiempo que le ha tomado en subir o en alcanzar el punto más alto de su trayectoria. ¿Correcto? Yo sé que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces, si él esté, él también esté. Tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, pero ojo con respecto al mismo nivel, ¿sí? Con respecto al mismo nivel de referencia. Entonces, de aquí fácilmente podríamos obtener que el tiempo total sería 2 veces el tiempo de subida o 2 veces el tiempo de bajada, o sea, 2t. Entonces me di cuenta de un detalle, que para conocer ese alcance horizontal necesito ese tiempo de subida o ese tiempo de bajada, ¿correcto? Bien, ahora sí, vayamos a limpio. En la vertical entonces planteamos el MRUV, de tal manera que la velocidad final es igual a ¿quién? A la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad por el tiempo. Cuando la pelota alcance el punto más alto de su trayectoria, ahí la velocidad en la vertical vale 0. Ahí está, 0 es igual a ¿quién? A la velocidad inicial en la vertical, o la componente vertical de la velocidad inicial.
que sería entonces la rapidez de lanzamiento, 40 metros por segundo, por el seno de 53. Luego sigue más ¿quién? La aceleración de la gravedad, que en notación vectorial vale menos 10. Y esto luego por un tiempo t. Evaluando esto se obtiene un tiempo de subida o un tiempo de bajada igual a 3,2 segundos. Ya tengo el tiempo. Ahora falta conocer ¿quién? El valor de la componente horizontal de la velocidad. Y con eso finalmente obtener la distancia o el alcance horizontal. Ahora, en la horizontal planteamos el MRU. Entonces ahí tenemos ahora que esa distancia o el alcance horizontal es igual a ¿quién? A la componente horizontal de la velocidad por el tiempo total, que en este caso sería 2t. Reemplazando aquí la rapidez inicial, que es 40 metros por segundo, por el coseno de 53, eso nos va a dar 24. Luego esto multiplicado por el factor 2 y por el tiempo t, que hemos obtenido 3,2 segundos. Multiplicando todo esto se obtiene una distancia o alcance horizontal de 153,6 metros. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Ahora, quizás alguien por ahí me dice, profe, usted hubiera utilizado de forma directa la ecuación del alcance horizontal. Sí es cierto, se hubiera podido utilizar. Pero hay que tener en cuenta que esas ecuaciones son muy particulares, son para situaciones muy puntuales. No son lamentablemente expresiones que nos van a servir para cualquier contexto. Es por eso que yo les sugiero, les recomiendo que trabajen de esta manera. Ahora, si van a trabajar con las otras ecuaciones que son muy puntuales, entonces hay que tener en cuenta en qué contexto son válidas esas ecuaciones. Estas que estoy empleando aquí es válido para cualquier situación, para cualquier contexto. En cambio, las otras, que son para aplicar de forma muy directa, tienen sus limitaciones. Son para situaciones muy concretas. Bien, si no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 2. Nos dice, la voleibolista de la figura lanza la pelota con rapidez inicial de 20 metros por segundo. Determine la rapidez de la pelota 1,2 segundos después del lanzamiento. Bien, entonces yo quiero conocer aquí la rapidez para ese instante de tiempo. Lo que podríamos hacer es descomponer esta velocidad inicial en una componente horizontal y en una componente vertical. ¿Correcto? Luego de eso se puede plantear lo siguiente, que la rapidez es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de la componente horizontal de la velocidad al cuadrado más la componente vertical de la velocidad al cuadrado, donde esta componente horizontal permanece constante en todo momento. Esta permanece constante en todo momento, inclusive para el instante de 1,2 segundos. El que sí está cambiando es la componente vertical. Entonces, esa componente vertical es la que deberíamos conocer para ese instante de tiempo, ¿correcto? Ahora, ¿cómo lo vamos a determinar? Veamos. En la horizontal, la componente de la velocidad es la rapidez del lanzamiento por el coseno de 37. Y eso nos va a dar 16 metros por segundo. Esa sería entonces la componente horizontal de la velocidad que permanece constante para cualquier instante de tiempo o para cualquier posición del móvil, en este caso de la pelota. Ahora vamos a conocer la velocidad inicial en la vertical. Y esto es la rapidez de lanzamiento por el seno de 37. Y esto nos va a dar 12 metros por segundo. Esta es la componente que varía, que cambia para cualquier instante o para cualquier posición del móvil. Y en particular tenemos que evaluar o conocer para el instante de 1,2 segundos. Entonces, reemplazando, la velocidad final en la vertical es igual a la velocidad inicial en la vertical más la aceleración de la gravedad por el tiempo. Entonces, reemplazando, la velocidad inicial, ¿cuánto vale? 12. Luego sigue más, ¿quién? La aceleración de la gravedad, que en notación vectorial siempre vale menos 10. Y esto luego por el tiempo t, que es 1,2 segundos.
Evaluando esto se obtiene que dicha rapidez o dicha velocidad en la vertical para ese instante es igual a 0. Entonces, ¿qué se puede inferir? Que para el tiempo de 1,2 segundos la pelota ha o no alcanzado el punto más alto de su trayectoria. Para t igual a 1,2 segundos, la velocidad en la vertical me salió 0. Quiere decir entonces que para ese instante de tiempo, la pelota ha alcanzado o no ha alcanzado el punto más alto de su trayectoria. Sí. Claro, ojo que esa puede ser una pregunta de examen, a modo de proposición. Les dan este esquema, no les dan ahí gráfico. Y primera proposición, la pelota alcanza el punto más alto de su trayectoria en el instante de 1,2 segundos. Verdadero. ¿Por qué sé que es verdadero? Porque al evaluar para ese instante de tiempo, observo que la componente vertical de la velocidad es nula y eso ocurre únicamente en el punto más alto de la trayectoria. Bien, ya tenemos entonces la componente tanto horizontal como la componente vertical para ese instante de tiempo. Y con eso ya podemos conocer la rapidez. Mediante la raíz cuadrada de la componente horizontal de la velocidad que vale 16 y esto al cuadrado, más la componente vertical de la velocidad que vale 0 y también elevado al cuadrado. Y evaluando esto obtenemos una rapidez de 16 metros por segundo. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, si no hay consultas, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora el problema número 3, un problema muy interesante. Nos dice, en la figura se muestra un avión y una moto, ambos moviéndose horizontalmente y además con rapidez constante. O sea, ambos se están desplazando con mRU. Pregunta, ¿a qué distancia horizontal de la moto debe soltarse un proyectil, ¿no?, del avión para impactar sobre ella, o sea, sobre la moto? Entonces, acá tenemos una moto que se está desplazando hacia la izquierda y un avión que se está desplazando hacia la derecha. De pronto, el avión suelta el proyectil con la intención de que ese proyectil impacte en la moto. Entonces, va a pasar un tiempo t que aún no sé cuánto vale. ¿Sí? Va a pasar un tiempo t que aún no sé cuánto vale. De tal manera que para ese instante de tiempo, pues el proyectil ha impactado en la moto. El proyectil habrá recorrido una cierta distancia en la horizontal, que le llamo d minúscula, y la moto en ese intervalo de tiempo habrá recorrido una distancia como s. En este caso que nos preguntan, la suma de ambas distancias, d más s. Ahora, ¿cómo obtener ello? Para la moto sería de la siguiente manera. S, la distancia que recorre la moto, es igual a ¿quién? A la rapidez de la moto, que es 10 metros por segundo, por el tiempo, ¿no? El tiempo que ha pasado de esta posición a esta otra. El detalle es cómo obtengo ese tiempo. Ese tiempo que le ha tomado a la moto en desplazarse esa distancia S es el mismo tiempo que le ha tomado al proyectil desde que ha sido soltado hasta que ha impactado con la moto. Entonces, para conocer S, necesito conocer el tiempo. Y para conocer el tiempo, tengo que analizar al proyectil, ¿correcto? Y de igual manera, para conocer esta distancia de minúscula, como en la horizontal realiza un MRU, entonces tendríamos que hallar aquí la rapidez del proyectil en la horizontal, ¿correcto? Y eso lo he multiplicado por el tiempo t. Nuevamente observo que falta conocer ese tiempo, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a hallar ese tiempo? Entonces vamos ahora con el proyectil. ¿Qué información tenemos acerca de él? Nos dice a qué distancia horizontal de la moto debe soltarse. Ojo, dice debe soltarse un proyectil. Si el proyectil se suelta, entonces ¿cuánto vale la velocidad del proyectil? ¿Cero o diferente de cero? Nos dice que el proyectil ha sido soltado, ha sido liberado.
Entonces, ¿cuánto vale la velocidad inicial del proyectil? ¿Cero o diferente de cero? Al ojo, como quien dice. Cero. Cero, ¿no es cierto? ¿Y eso estará bien o estará mal? ¿Alguien más por ahí? Inicialmente cero. Inicialmente cero, ya. Posiblemente lo dicen por esto. Muchas veces, vamos a hacer un pequeño esquema aquí, muchas veces tenemos, por ejemplo, una persona que se encuentra en reposo. Entonces la velocidad de la persona es igual a cero, ¿correcto? Ya que está en reposo, está quietecita. Y la persona tiene en su mano un objeto que luego va a ser soltado, va a ser liberado. Entonces atentos con esta jugada. Antes de que el objeto haya sido soltado o liberado, el objeto y la persona, entre comillas, eran uno solo. Eso quiere decir que la velocidad tanto de la persona como la del objeto son iguales. Entonces, en el instante que se suelta este objeto, la velocidad inicial de este objeto coincide con la velocidad que tiene la persona, ¿correcto? Ahora, para que se entienda esto mejor, imaginemos ahora que tenemos una persona, pero que se encuentra dentro de un globo aerostático. De tal manera que ese globo aerostático se eleva y esa persona también tiene un objeto en su mano, ¿correcto? Entonces, este globo aerostático se está elevando con una cierta rapidez. Entonces, antes de que la pelota sea soltada o liberada por la persona, el globo, la persona y la pelota, ¿tienen o no tienen la misma velocidad? Antes de que la pelota haya sido soltada o liberada, la pelota, el globo y la persona, ¿tienen o no tienen la misma velocidad? Sí tienen. Sí tienen la misma velocidad, así es, muy bien. Y en el instante que la pelota es soltada o liberada, entonces su velocidad es cero, no creo. Porque antes de que haya sido soltada esta pelota, ella ya tenía una velocidad que coincidía justamente con la del globo aerostático o de la persona, ya que todos ellos son o forman parte de un sistema. Entonces ahí, una vez que la pelota ha sido liberada, ahí la velocidad inicial coincide ¿con quién? Con la velocidad del sistema del cual era parte, ¿correcto? En este caso sería de la del globo aerostático. Vamos a indicar así, la del globo. ¿Correcto? Entonces aquí nos dicen que el proyectil, ojo, ha sido soltado o ha sido liberado desde un avión, ¿no? Pero este avión se encontraba en movimiento. Entonces, antes de que ese proyectil haya sido soltado o liberado, ese proyectil ya tenía una velocidad que coincide justamente con la del avión. Y el avión nos dice que se está desplazando de forma horizontal. Eso quiere decir que una vez que el proyectil ha sido liberado, la velocidad que adquiere el proyectil es la velocidad del avión, que es netamente horizontal. Y como ustedes recordarán, la componente horizontal de la velocidad permanece constante en todo momento. O sea que la velocidad del proyectil en horizontal también será de 1200 metros por segundo. Pero ¿qué ocurre con su componente vertical de la velocidad para el proyectil? Veamos. El avión se está desplazando con una cierta inclinación, ya sea hacia arriba o hacia abajo. O sea, tiene una componente vertical de la velocidad. El avión tiene alguna componente vertical de la velocidad, ya sea hacia arriba o quizás hacia abajo. Solo dice horizontalmente. Claro, entonces quiere decir que en la vertical la velocidad del avión vale cero, ¿cierto? Porque en la vertical el avión no se está desplazando ni hacia arriba ni hacia abajo. Y por lo tanto el proyectil tampoco se está desplazando ni hacia arriba ni hacia abajo antes de ser soltado o liberado. Eso quiere decir entonces que en el instante que es soltado el proyectil, la velocidad inicial en la vertical es igual a cero, ¿correcto? ¿Sí? ¿Hasta ahí entonces todos con esa idea? ¿Sí? ¿Todos? ¿Me dejó entender para todos? ¿O quizás persiste por ahí alguna duda?
Entonces tengan presente que muchas veces cuando decimos se suelta un objeto, rápidamente decimos, su velocidad inicial vale 0. Y es cierto, pero ¿en qué contexto? Cuando el que lo suelta, como por ejemplo aquí la persona, se encontraba en reposo. No tiene velocidad la persona. Por lo tanto, en ese contexto, pues la velocidad inicial de este objeto que se ha soltado, pues también vale 0. Pero si el sistema se encontraba ya en movimiento y de pronto algo se desprende de él, entonces ese algo adquiere como velocidad inicial la velocidad de ese sistema, ¿correcto? Bien, borramos todo esto. O si desean, le pueden tomar una captura, si desean. A ver, por si acaso, unos segundos para que le tomen la captura, los que desean. Ahora sí, con esa idea entonces ya podemos resolver el problema. Bien. Entonces ya sabemos que la velocidad inicial en la vertical para el proyectil vale 0. Pero en la horizontal coincide con la del avión. Ahora, voy a conocer entonces el tiempo que le toma en descender a ese proyectil la altura de 125 metros. Entonces, para eso planteamos que para el proyectil, la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en la vertical multiplicado por un tiempo t más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo t elevado al cuadrado. Ahora, para un tiempo t que aún no sé cuánto vale, el proyectil ha impactado en la moto. Entre comillas, el proyectil ya se encuentra en el suelo. Entonces me tengo que hacer esta pregunta. ¿Para qué instante de tiempo t el proyectil alcanza la posición y igual a 0? ¿Sí? Y para eso tenemos que evaluar esta ecuación de movimiento, donde tenemos que escribir o tener en cuenta estos términos. Y sub 0 es la posición inicial en la vertical. De forma práctica o sencilla, es la altura inicial que tiene el proyectil respecto de tierra, respecto del suelo o respecto de un nivel de referencia. En este caso, 125 metros. Ahí lo tenemos. Luego, hemos deducido que la velocidad inicial en la vertical es igual a 0. Entonces, ese término se hace nulo. Luego sigue un medio de la aceleración de la gravedad que en notación vectorial siempre vale menos 10. Y esto por un medio nos va a dar menos 5. Y luego por t cuadrado. Luego, con esta ecuación nos hacemos justamente esa pregunta. ¿Para qué instante de tiempo t o para qué instante de tiempo la posición en la vertical del proyectil es igual a 0? Entonces reemplazamos. Ahora este y va a ser igual a 0. Ahí está, 0 es igual a ¿quién? A 125 menos 5t cuadrado. Ambos tienen quinta, quinta 1, quinta 25. Luego, con lo que me queda, le saco la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y obtenemos que el tiempo es de 5 segundos. Hasta aquí fácilmente hubiera sido una pregunta de examen. Determine el tiempo que tarda el proyectil en impactar a la moto. Respuesta, 5 segundos. Hasta ahí sería una pregunta de examen, pero como estamos en clase, preguntamos algo adicional. Bien, en este caso queremos conocer toda la distancia, d minúscula más s. Entonces aquí tenemos que esa distancia d minúscula es la rapidez del proyectil que coincide con la del avión, y eso por el tiempo t. Y por acá esta distancia s sería la rapidez de la moto por el tiempo t. Bien, reemplazamos. Y ahí tenemos entonces la rapidez del avión o la del proyectil en la horizontal, que es 1200 por el tiempo t, que vale 5 segundos, más la rapidez de la moto, 10 metros por segundo, por el tiempo t, que vale 5 segundos. Y esto nos da finalmente 6050 metros. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Moraleja, cuando nos indiquen que un móvil se suelta o se deja caer o ha sido liberado, hay que tener en cuenta quién lo ha soltado, quién lo ha liberado, ¿correcto? Si ese alguien se encontraba en reposo, entonces la velocidad inicial de aquello que se ha soltado o se ha dejado caer, entonces también será igual a 0. Pero si ese alguien que lo ha soltado liberado se encontraba en movimiento, entonces la velocidad inicial
de aquello que se ha dejado caer adquiere la velocidad que tenía quien lo ha soltado, ¿sí? Como en este caso el avión. Unos segundos más para que le tomen la captura y pasamos a la siguiente diapositiva o problema. Bien, problema número 4. Un problema interesante nos dice, un proyectil se mueve en el plano XY de acuerdo con estas ecuaciones de movimiento. Pregunta, determine la rapidez de lanzamiento del proyectil. A ver. Yo quiero conocer esa rapidez de lanzamiento, o sea, básicamente la rapidez inicial. Para eso se requiere conocer la componente horizontal y la componente vertical de la velocidad. Porque si yo conozco esas dos componentes, entonces podré conocer la rapidez de lanzamiento o la rapidez inicial mediante esta expresión. Ahora, ¿cómo voy a obtener estas dos componentes, horizontal y vertical de la velocidad? Y específicamente en el instante de lanzamiento. Solamente nos dan aquí las ecuaciones de movimiento. Entonces, ¿cómo es que a partir de estas ecuaciones de movimiento voy a poder conocer la rapidez inicial? ¿Alguna idea por ahí? ¿Alguna idea? Si les dan como dato las ecuaciones de movimiento, entonces rápidamente lo que tengo que hacer es comparar la ecuación que me dan con la ecuación que yo conozco de teoría. Por ejemplo, en la horizontal se realiza o se describe un MRU. Y del MRU tenemos una sola ecuación de movimiento, que es esta, que la posición final es igual a la posición inicial más ¿quién? La velocidad en la horizontal y esto multiplicado por un tiempo t. Entonces, por comparación, ¿qué podemos deducir? Que el término independiente, que es la posición inicial, en este caso, ¿cuánto vale? Por comparación. El término independiente, aquel que no está multiplicado del tiempo t, es la posición inicial. Aquí, ¿quién es ese término independiente? ¿Quién es aquel que no está multiplicado del tiempo t? 3. 3, así es. Entonces ahí se puede deducir que la posición inicial es 3 metros. Listo. Pero yo necesito la componente horizontal de la velocidad. Y eso se obtiene ahora comparando la velocidad en la horizontal, que siempre está multiplicada estrictamente al tiempo t. Aquí quien está multiplicando estrictamente al tiempo t es este valor de 40 o más 40. Quiere decir entonces que la velocidad inicial en la horizontal o la velocidad en la horizontal es 40 o más 40 metros por segundo. Entonces ya conocemos este valor. Esto ya lo conocemos. ¿Qué falta conocer ahora? La componente vertical. Y para eso vamos a analizar la otra ecuación de movimiento. Entonces ahí comparamos la ecuación que nos dan con la que conocemos de teoría. Que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en la vertical, esto por un tiempo t más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo t al cuadrado. Y sub 0 es el término independiente, ¿correcto? Ahora, en esta ecuación de movimiento no aparece el término independiente. Quiere decir entonces que la posición inicial en la vertical o la altura inicial que tenía ese proyectil respecto del suelo, ¿cuánto debe ser? Si no aparece aquí. No 0. aparece. 0, así es. Entonces, ¿se puede o no se puede inferir que este proyectil ha sido lanzado desde el suelo? ¿Se puede o no se puede inferir que este proyectil ha sido lanzado o disparado desde el suelo? Sí.
Claro, así es. Porque recordar que y sub 0 de forma práctica o sencilla es la altura que tiene inicialmente el proyectil, el móvil, respecto del suelo, respecto de tierra o respecto de un nivel de referencia. ¿Sí? Esto les comento porque en el examen les podrían dar estas ecuaciones de movimiento y hacerles preguntas. Pregunta número 1. El proyectil fue lanzado desde una altura 3 metros respecto al suelo. Falso, ¿no? En este caso sería a ras del suelo, por ejemplo. Bien, continuamos. Luego observo que la velocidad inicial en la vertical es aquel que siempre está multiplicando estrictamente al tiempo t. Aquí, ¿quién está multiplicando estrictamente al tiempo t? Este valor de 30. Entonces quiere decir que 30 es la velocidad inicial en la vertical. Y es más, miren, es positivo, ¿cierto? Es positivo. ¿Quiere decir que fue lanzado verticalmente hacia arriba o hacia abajo? Fue Hacia lanzado arriba. hacia arriba, así es. Esto les comento nuevamente porque en el examen les pueden plantear. El móvil fue lanzado verticalmente hacia abajo o en dirección hacia abajo. Falso. ¿Eso cómo lo puedo saber? Acerca de la velocidad inicial en la vertical. ¿Correcto? Bien. Esas preguntas se les podría dar fácilmente en el examen a modo de proposición, ya que ahí ustedes van a tener que interpretar esos valores de las ecuaciones. ¿Correcto? Bien, entonces ya tenemos aquí la velocidad inicial, tanto en la horizontal como en la vertical. Entonces ya podemos conocer finalmente esa rapidez de lanzamiento. Bien, borramos todo esto y lo pasamos a limpio. ¿Sí? Pasamos a limpio. Ahí lo tenemos en la horizontal, como ya se ve deducido, la posición inicial 3 metros y la velocidad en la horizontal 40 metros por segundo. Y luego en el eje vertical, ahí comparamos la ecuación que nos dan con la ecuación que conocemos y se tiene entonces que la posición inicial en la vertical vale 0 y que la velocidad inicial en la vertical es 30 metros por segundo o más 30. Y finalmente reemplazamos en esta expresión para hallar la rapidez inicial o la rapidez de lanzamiento, que sería entonces la raíz cuadrada de la componente horizontal de la velocidad al cuadrado, o sea, en este caso 40 al cuadrado, más la componente vertical de la velocidad elevado al cuadrado, que inicialmente ¿cuánto vale? 30, y esto luego elevado al cuadrado. Y esto rápidamente pues nos da 50 metros por segundo. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Profesor, Entonces, ¿podría volver a repetir? sí, ¿qué parte deseas que repita? O, o quizás todo, no sé, dime con confianza. Todo, porque no lo entendí. Ok. Uy, perdón, un ratito. Un ratito, perdón. Un ratito. Un segundito, dime un segundito. Ahora sí. Se me había quedado el lapicito. Bien. Bien, entonces, aquí se les hacía la pregunta, ¿no? Determine la rapidez de lanzamiento del proyectil. Entonces, para eso se requiere conocer cuánto es la componente horizontal y la componente vertical de la velocidad en el instante de lanzamiento. ¿Esto cómo lo obtengo? A partir de las ecuaciones de movimiento. Aquí tenemos una de ellas, que es para el eje X o la horizontal, y acá tenemos otra, que es para el eje vertical. Entonces lo que hacemos es comparar la ecuación que conocemos con la ecuación que nos proponen. ¿Cuál es la ecuación que conocemos? De teoría en la horizontal, que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Entonces comparamos término a término. Aquí les comentaba que el término independiente, aquel que no está multiplicado del tiempo t, corresponde a quién? A la posición inicial. Ya que la posición inicial en la horizontal es igual a 3 metros. Luego,
observo que la velocidad en la horizontal es aquel que está multiplicando al tiempo t. Aquí, ¿quién está multiplicando al tiempo t? El valor de 40. Por lo tanto, 40 corresponde a la velocidad en la horizontal. Hasta aquí ya tenemos la componente horizontal de la velocidad en el instante del lanzamiento. Ahora vamos a analizar la ecuación en el eje vertical. Entonces aquí observamos. Comparo la ecuación que conocemos de teoría con esta que nos propone. Observo aquí que el término independiente es la posición inicial en la vertical, pero que en la ecuación de movimiento no aparece ese término independiente. Por lo tanto, se deduce que esa posición inicial en la vertical es igual a 0. ¿Correcto? Porque no aparece aquí en la ecuación que nos han dado como dato. Luego, observo que el término que está multiplicando al tiempo t siempre es la velocidad inicial en la vertical. Aquí, ¿quién es el que está multiplicando estrictamente al tiempo t? El valor de 30. Por lo tanto, 30, ¿quién debe ser? La velocidad inicial en la vertical. ¿Correcto? Entonces ya tenemos, ahora sí, los valores de la velocidad tanto en la horizontal como en la vertical. Finalmente reemplazamos aquí esos valores y obtenemos finalmente la rapidez inicial o la rapidez de lanzamiento. No sé si así quedó más claro, ¿me he dejado entender? Todo claro, profesor, ahora. Ok, listo. Bien, entonces hasta aquí tomen la captura. Moraleja, siempre que les den a ustedes las ecuaciones de movimiento, necesariamente, forzosamente, tengo que comparar la ecuación que nos dan con la ecuación que conocemos de teoría. Y a partir de ahí, extraer o interpretar esos valores numéricos de las ecuaciones. Bien. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. No hay otra consulta por ahí. Bien. Ahora vamos a analizar otro tipo de movimiento que se da en dos dimensiones, pero que en particular, por el tipo de trayectoria que describe, se le conoce como movimiento circular. Por ejemplo, imaginemos aquí una pelota que ha sido atada a una cuerda, de tal manera que del otro extremo de la cuerda se hace girar esa pelota. Y de pronto la pelota va a girar y va a describir ese tipo de trayectoria. Aproximadamente, tipo de trayectoria. Ahí está. Entonces, este móvil, esta pelota, ¿correcto? Va a describir un movimiento en dos dimensiones. ¿Por qué? Imaginemos que esta sea la posición inicial, ¿sí? Y que esta sea, por ejemplo, una posición final o para un instante de tiempo t posterior. Entonces, ¿qué se observa? Que en la horizontal se ha desplazado de esta posición inicial a esta posición final. Eso sería con respecto a la horizontal. En la vertical se ha desplazado de esta posición hacia esta otra, en la vertical. Entonces quiere decir que este objeto, este móvil, esta pelota, ha descrito un movimiento en dos dimensiones, pero en particular está describiendo una trayectoria circular. Por ese motivo, a estos también se le conoce como un movimiento circular. ¿Correcto? Eso es por el tipo de trayectoria que describe. Pero que, ojo, sigue siendo un movimiento en dos dimensiones. Bien, por eso que nos dice por acá, es un movimiento que se describe en dos dimensiones, ya que el móvil se está desplazando simultáneamente en la horizontal y en la vertical. Y bueno, la trayectoria que describe es un círculo. Ahora, aquí vamos a tener que definir el desplazamiento angular. Por ejemplo, tenemos aquí un vehículo que de pronto ingresa a una curva y va a describir entonces una trayectoria circular. Por ejemplo, tenemos que para ese instante de tiempo t sub 0, el vehículo se encuentra en esa posición inicial.
Entonces trazamos un vector que va del origen de coordenadas hacia la ubicación inicial de ese móvil. Hasta ahí tendríamos el vector posición inicial R sub 0. ¿Para qué me sirve definir este vector posición inicial R sub 0? Es que se observa que ese vector R sub 0 con respecto a la horizontal está formando un ángulo. Ese ángulo se conoce como la posición angular inicial. El ángulo que está formando inicialmente este vector posición inicial R sub 0 con la horizontal se le conoce como la posición angular inicial. Luego, este vehículo pasa de esta posición a esta otra en un instante de tiempo t. Ahora definimos aquí otro vector que va del origen de coordenadas hacia la ubicación final del móvil. Esto correspondería al vector posición final R. ¿Y esto para qué me sirve? Es que se observa ahora que ese vector posición final R con la horizontal está formando un ángulo θ. Ese ángulo θ se le conoce como la posición angular final. ¿Para qué me sirve definir esos ángulos? θ sub 0 y el ángulo θ, posición angular inicial y la posición angular final. Es que a partir de ello se puede definir el desplazamiento angular. El desplazamiento angular sencillamente es la diferencia de la posición angular final menos la posición angular inicial. Gráficamente aquí sería este ángulo, que lo voy a representar de color celeste. Ese angulito de color celeste nos representa aquí el desplazamiento angular. Y ese desplazamiento angular se ha dado además en un cierto intervalo de tiempo. ¿Y para qué me sirve definir el desplazamiento angular que se ha dado en ese intervalo de tiempo? Para más adelante definir una cantidad física que se le conoce como la velocidad angular media. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahora, el desplazamiento angular en el sistema internacional se mide en radián, ¿correcto? Se va a medir esto en radián. También tenemos aquí una observación. Para que esta observación se comprenda mejor, les planteo aquí algo análogo. Geométricamente, ¿cómo relaciono L, θ y R? Que esta longitud de arco es igual a ¿quién? Por geometría. Esa longitud de arco es igual a ¿quién? A θ por R. Esa longitud de arco es igual al ángulo central por R. De forma análoga, aquí tenemos que este vehículo, al pasar de esta posición inicial a esta posición final, se ha desplazado esta longitud de arco, delta ds. Entonces, esta longitud de arco, delta ds, es igual a ¿quién? Al ángulo central, que en este caso es el desplazamiento angular, ¿por quién? Por el radio. ¿Sí? Entonces, esta expresión que aparece aquí abajo en la observación es análoga a lo que ustedes conocen en esta geometría, que la longitud de arco es igual al ángulo central por el radio. En este caso, esta longitud de arco delta ds es igual al desplazamiento angular por el radio. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Uy, perdón. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces hay que tener en cuenta que un movimiento circular es un movimiento en dos dimensiones, ya que simultáneamente el móvil se está desplazando en la horizontal y en la vertical. Bien, les comentaba entonces que habíamos definido el desplazamiento angular que se ha dado en ese intervalo de tiempo para luego definir otra cantidad física, que se le conoce como la velocidad angular media, o a secas la velocidad angular. Un ratito, voy a salir de la diapositiva para que aparezca aquí una animación. Un ratito, ¿dónde estás? Aquí. Ahí tenemos esa animación.
Si nos concentramos en cualquiera de las cabinas de este juego mecánico, en cualquiera de ellas, vamos a observar que esa cabina está describiendo una trayectoria circular. Pero también un detalle, cualquiera de esas cabinas que elijamos también se está trasladando en el espacio, está cambiando de posición en el espacio. Debido a su rotación, se le va a definir una velocidad angular. Y debido a su traslación, se le va a definir una velocidad, en este caso tangencial, que es parecido a lo que ocurre con la Tierra. La Tierra rota con respecto a su eje y por lo tanto tiene una velocidad angular. Pero también la Tierra se traslada, cambia de punto de ubicación en el espacio respecto del Sol. Entonces tiene también un movimiento de traslación y debido a su traslación es que presenta una velocidad tangencial, ¿correcto? Bien, por el momento vamos a definir aquí la velocidad angular media o a secas la velocidad angular. Nos dice que es una cantidad vectorial, ¿correcto? Que indica el cambio de la posición angular del móvil que se ha dado en un intervalo de tiempo. Por eso que tenemos aquí un cociente. En el numerador se tiene el desplazamiento angular, posición angular final menos la posición angular inicial. Y en el denominador tenemos el intervalo de tiempo. Este cociente nos define la velocidad angular media y que en el sistema internacional se mide en radian por segundo. Hasta aquí pueden tomar la captura. ¿Sí? Hasta aquí pueden tomar la captura mientras les hago este comentario. Esta velocidad angular media puede ser que sea constante en el tiempo o puede ser que sea variable. Vamos a analizar ambas situaciones. ¿Sí? Vamos a analizar ambas situaciones. Cuando la velocidad angular es constante y también cuando es variable. Primero, el caso más fácil, el más sencillo que puede haber, y es considerando una velocidad angular constante. En ese caso nos encontramos frente al movimiento circular uniforme. Movimiento implica un cambio de posición en el espacio respecto de un observador. Circular implica ahora que la trayectoria que describe es un círculo, una circunferencia. Y dice además uniforme. Si dice uniforme es porque algo va a ser uniforme, algo va a ser constante, algo va a ser invariable en ese móvil. ¿Qué será en este caso? Su velocidad angular. La velocidad angular es constante. Bien. Ahora vamos a definir su ecuación de movimiento. Esa ecuación de movimiento se deduce a partir de esta definición. En la diapositiva anterior vimos que la velocidad angular es igual a ¿quién? Al desplazamiento angular, o sea, posición angular final menos la posición angular inicial, y esto entre un intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo va a pasar a multiplicar a la velocidad angular, y luego este menos posición angular inicial va a pasar al otro lado de la igualdad. Y ordenando vamos a obtener esta ecuación de movimiento, que nos dice que la posición angular final es igual a la posición angular inicial más la velocidad angular multiplicado por un intervalo de tiempo. Quizás alguien diría por ahí, profe, mire, muchas ecuaciones. Tengo que aprenderme ya una cierta cantidad de ecuaciones, tanto para MRU, luego para MRUV y ahora MSU. En realidad no son tantas ecuaciones. ¿Por qué les comento esto? Miren, comparen esa ecuación de movimiento del MSU con esta que conocemos del MRU. Comparen ahí la ecuación que conocemos del MRU con esta del MCU. Ambas ecuaciones, ¿tienen o no tienen la forma? ¿Son o no son parecidas? Ambas ecuaciones, ¿tienen o no tienen la forma, la estructura? Posición final, esta posición final. Posición inicial, posición inicial. Aquí velocidad, acá también la velocidad. Intervalo de tiempo, intervalo de tiempo. Me di cuenta que tienen la forma, ¿cierto? Claro está que para el MSU
o un movimiento circular, ya no será la posición, sino la posición angular final. Aquí ya no será la posición inicial, sino será más bien la posición angular inicial. Aquí ya no es la velocidad, sino aquí más bien es ¿quién? La velocidad angular, ¿correcto? Y de esa manera ustedes fácilmente van a poder recordar las ecuaciones, ya que la forma del MSU y la del MRU son muy parecidas. Y así evitamos, entre comillas, memorizar una gran cantidad de ecuaciones, porque ojo, recién estamos en la semana 4, ni siquiera estamos a la mitad del ciclo. Bien. Ahora, ¿cómo determinar la magnitud de la velocidad angular o la rapidez angular? Para eso tenemos dos formas equivalentes. Una de ellas nos dice que es 2pi por la frecuencia, y donde la frecuencia a su vez se define como el número de vueltas que se da entre un intervalo de tiempo. Por ejemplo, en el examen les podrían plantear lo siguiente, que un móvil describe un MCU y realiza 15 vueltas, en un intervalo de tiempo de 5 segundos. Entonces, con esa información, ustedes rápidamente podrían conocer la frecuencia. ¿Cuántas vueltas se ha efectuado? 15 vueltas. ¿En qué tiempo se ha realizado? En 5 segundos. Hacemos este cociente y esta frecuencia nos va a salir 3. ¿En qué unidad? Hertz. Listo. ¿Y para qué me sirve conocer la frecuencia? Es que si yo conozco la frecuencia, lo multiplico luego por 2pi y podríamos obtener la rapidez angular. Otra forma de conocer esta rapidez angular o la magnitud de la velocidad angular es a partir del periodo. En ese caso es 2pi entre el periodo. T mayúscula me representa el periodo. El periodo a su vez se define como el tiempo que tarda en efectuar o en realizar una vuelta completa. Por ejemplo, en el examen les podrían indicar que un cuerpo, un móvil, describe un MCU y tarda 4 segundos en dar una vuelta. Ahí está, nos dicen que tarda 4 segundos en dar o en efectuar una vuelta. Entonces, estos 4 segundos, ¿qué tendría que ser? El periodo, la frecuencia, la mitad del periodo, 2 veces el periodo. Este valor de 4 segundos, ¿qué tendría que ser en este caso específico? Si nos dice que 4 segundos es el tiempo que ha tardado en dar una vuelta completa. Esos 4 segundos corresponde al periodo, ¿correcto? Y si conozco el periodo, entonces con esto ya puedo conocer la rapidez angular. Ahora aquí, estas dos expresiones están representando lo mismo, por lo tanto yo las puedo igualar. Si los igualo, obtengo lo siguiente, que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo, o sea que yo puedo conocer la frecuencia a partir del periodo, o viceversa. Bien, ahora vayamos al gráfico. En el gráfico tenemos un móvil que está describiendo una trayectoria circular respecto del origen de coordenadas. ¿Sí? Está rotando teniendo como centro el origen de coordenadas. Pero también este móvil se está trasladando, está cambiando de posición en el espacio. Entonces, como ya les había indicado anteriormente, este móvil está rotando y también se está trasladando. Debido a su rotación, tiene una velocidad angular y debido a su traslación, tiene una velocidad tangencial. Se dice velocidad tangencial porque dicha velocidad siempre es tangente a la trayectoria, en este caso circular. Y los tenemos aquí. Ahí tenemos la velocidad tangencial para un tiempo t sub 0 y aquí tenemos la velocidad tangencial para un tiempo t posterior. Bien, ¿qué podemos decir acerca de la dirección de la velocidad tangencial? ¿Que ha cambiado o que es la misma? La dirección de la velocidad tangencial. A ver, ahí. Es la misma. ¿Es la misma? ¿Están seguros por ahí? A ver, las dos flechitas señalan en la misma dirección, apuntan hacia un mismo o convergen hacia un mismo punto en común. No. Ha cambiado. Claro,
Así es, ha cambiado la dirección. Sí tenga presente en este caso que estas flechitas me representan la dirección de esos dos vectores, ¿correcto? Velocidad tangencial inicial y la final. Entonces se observa que la dirección ha cambiado. De eso podemos afirmar, podemos estar seguros que por lo menos la dirección de la velocidad tangencial ha cambiado. Ahora, ustedes recordarán de la clase pasada, yo les propuse ahí 3 situaciones en las cuales un móvil presenta aceleración. Ahí les propuse que un móvil tiene aceleración cuando cambia la magnitud de la velocidad, cambia quizás la dirección de la velocidad o cambia simultáneamente tanto la magnitud como la dirección de la velocidad. En este caso, podemos afirmar que por lo menos está cambiando de la dirección de la velocidad. Y con ello, ¿será o no será suficiente para decir que el móvil tiene aceleración? ¿Qué creen? Con eso, ¿será o no será suficiente para decir que tiene o no tiene aceleración? Incluso en el gráfico, ahí está el apoyo. A ver, recordando. Me han indicado por ahí que la dirección de la velocidad ha cambiado. Así vamos muy bien. Y la semana pasada les había indicado 3 situaciones en las cuales un móvil presenta aceleración. En este caso, como ha cambiado la dirección de la velocidad, entonces se puede afirmar que el móvil tiene una aceleración. Esa aceleración responsable en el cambio de la dirección de la velocidad tangencial se le conoce como la aceleración centrípeta. Se dice aceleración centrípeta, centri, que viene de centro, porque dicha aceleración siempre está apuntando hacia el centro de la trayectoria circular. Ojo, se dice aceleración centrípeta porque dicha aceleración siempre, siempre, siempre está apuntando hacia el centro de la trayectoria circular. Entonces aquí les presento a estos dos vectores aceleración centrípeta. Ahora, estos dos vectores, aceleración centrípeta, ¿han o no han cambiado la dirección? ¿Han o no han cambiado su dirección? Que están representadas por esas flechas. A ver ahí. ¿Ha o no ha cambiado la dirección de la aceleración centrípeta? Me parece que se ha cambiado. Eso quiere decir entonces que tanto la dirección de la velocidad tangencial, así como también la dirección de la aceleración centrípeta, cambian continuamente. Por lo tanto, ellos como vectores son variables. Ellos como vectores son variables. Pero ¿qué ocurre con sus magnitudes? Veamos. La magnitud de la aceleración centrípeta se puede evaluar de dos formas equivalentes. Una de ellas es la rapidez tangencial elevado al cuadrado entre el radio y la segunda es la rapidez angular al cuadrado por el radio. Me voy a concentrar en la segunda expresión. El radio que describe el móvil, ¿cómo debe ser? ¿Constante o variable? ¿Cómo debe ser el radio? ¿Constante o variable? Constante. Constante, así es, muy bien. ¿Por qué? Porque si el radio fuera variable, entonces la trayectoria que describe el móvil sería algo parecido a esto. Ahí, por ejemplo, se observa un radio variable. Puede ser que esté aumentando o esté disminuyendo. Eso correspondería a un radio variable. Como es un caso más complejo de analizar, eso se deja recién para la universidad. Sí, el radio variable se deja para la universidad. A nivel pre, radio constante. Es lo más práctico, lo más sencillo. Ahora nos encontramos en el contexto del MCU. En el MCU, esta rapidez angular, ¿sí? Esta rapidez angular, ¿cómo es? ¿Constante o variable? En el MCU. Ahí está, miren, arribita lo dice. Debe ser constante. Constante. Así es, debe ser constante. Y si ambos son constantes, entonces este producto debe ser constante o su resultado también debe ser constante. O sea, ¿quién es constante? La magnitud de la aceleración centrípeta. Eso lo voy a indicar aquí
porque eso se suele preguntar en el examen. Entonces, ojo, la magnitud de la aceleración centrípeta es constante, la magnitud. Pero como vector es variable. ¿Por qué? Porque el gráfico se aprecia que continuamente está cambiando la dirección de la aceleración centrípeta. Por lo tanto, como vector es variable. O sea, no es constante, pero en magnitud sí lo es. Ahora, estas dos expresiones me están representando lo mismo. Yo los puedo igualar y a partir de ahí obtener lo siguiente, que la rapidez tangencial o la magnitud de la velocidad tangencial es igual a la rapidez angular por el radio. El radio me dijeron que es constante. Eso es correcto, radio constante. Estamos en el contexto del MCU y en el MCU la rapidez angular también es constante. Quiere decir que este producto o este resultado también debe ser constante. O sea, ¿quién es constante también? La rapidez tangencial o la magnitud de la velocidad tangencial. Entonces aquí indicamos la rapidez tangencial o la magnitud de la velocidad tangencial es constante. Pero, ojo, pero como vector se observa que cambia continuamente su dirección. Por lo tanto, como vector no es constante. Esto no es constante. Como vector no es constante. Listo. Hasta aquí pueden tomar la captura. Mientras toman la captura, les hago estas preguntas. En el examen les pueden plantear así. Primera proposición. En el MCU no existe aceleración. ¿Verdadero o falso? En el MCU no existe aceleración. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Así es. Así es. Falso. Porque en el MCU sí existe aceleración. Y se le llama aceleración centrípeta. Muy bien. También les pueden plantear esto. En el MCU, la velocidad tangencial es constante. ¿Verdadero o falso? En el MCU, la velocidad tangencial es constante. ¿Verdadero o falso? Les doy una ayuda. Verdadero. A ver, les doy una ayudita. Cuando digan a secas velocidad, hacen referencia al vector. Entonces lo tienen que ver como vector. Entonces, nuevamente, en el MCU, la velocidad tangencial es constante. Entonces lo tienen que ver como vector. Analizar qué ocurre Es con su falso. magnitud. Sí es falso, claro. Porque, ojo, cuando llegan a secas la velocidad, como les comentaba, lo tienen que ver como vector. O sea, tienen que observar qué ocurre con su magnitud y su dirección. Para que un vector sea constante o sea considerado constante, debe ser constante en todo momento, tanto su magnitud como su dirección. Si cambiara alguno de ellos o los dos, pues ese vector ya no es constante. Y eso es justamente lo que está ocurriendo con este vector velocidad tangencial. Se observa del gráfico que la dirección está cambiando continuamente. Por lo tanto, como vector no es constante. Y ahí la proposición sería falso. Bien. Ahora, noten la diferencia si les preguntan de esta manera. En el MCU, la magnitud de la velocidad tangencial es constante. ¿Verdadero o falso? Ese es verdadero. Verdadero. Es verdadero, claro. Muy bien. Y es que, ojo, en el examen les van a hacer preguntas para saber si se diferencia entre un vector y la magnitud del vector, ¿correcto? Por eso tengan ahí en cuenta esas propiedades que las he escrito, ¿sí? Eso ya se ha preguntado anteriormente y se suele preguntar de forma recurrente. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Ahora, hasta aquí hemos analizado cuando la velocidad angular es constante. Pero también esa velocidad angular puede variar en el tiempo. Y si varía en el tiempo, entonces hay una aceleración responsable de ello, que se le conoce como la aceleración angular, que es justamente lo que viene a continuación.
Si se observa que el móvil cambia ahora la velocidad angular, entonces hay una aceleración responsable de ello, que se le conoce como la aceleración angular media o a secas la aceleración angular. Nos dice que es una cantidad vectorial que indica el cambio o la variación de la velocidad angular en un intervalo de tiempo. En este caso, la aceleración angular va a ser representada con la letra alfa. Alfa, en este caso, la aceleración angular es igual a ¿quién? A un cociente. En el numerador tenemos la diferencia de la velocidad angular final menos la inicial. Y en el denominador tenemos un intervalo de tiempo. ¿Correcto? Entonces lo que está en el numerador es el cambio en la velocidad angular o la variación en la velocidad angular. Esta aceleración angular o aceleración angular media en el sistema internacional se mide en radián por cada segundo al cuadrado. Hasta aquí pueden tomar la captura, mientras les hago este comentario. Esta aceleración angular puede ser constante o puede ser variable. Como estamos a nivel pre, vamos a analizar el caso más fácil, el más sencillo que puede haber. Y es considerando una aceleración angular constante. ¿Sí? A nivel pre, vamos a considerar una aceleración angular constante. Y que además el mismo título nos lo va a indicar. Ahí nos dice, movimiento circular uniformemente variado. Movimiento implica un cambio de posición en el espacio respecto de un observador. Circular porque la trayectoria que describe es justamente un círculo o una circunferencia. Ahora dice uniformemente. ¿Por qué? Porque lo que va a ser uniforme, constante o invariable en el tiempo es la aceleración angular. Él va a ser constante. Pero dice variado. Si dice variado es porque algo está variando, algo está cambiando. Y lo que está variando o cambiando en el tiempo es la velocidad angular. O sea, este de aquí ya no es constante. En el contexto del MCUV. Ahora tenemos que plantear las ecuaciones de movimiento. Una de ellas, la primera, se deduce a partir de esta definición de la aceleración angular. Habíamos visto que L es igual a un cociente. En el numerador tenemos la diferencia de la velocidad angular final menos la inicial. Y en el denominador tenemos el intervalo de tiempo. Entonces, este intervalo de tiempo vas a multiplicar a la aceleración angular y luego este menos velocidad angular inicial va a pasar al otro lado de la igualdad. Y ordenando, se obtiene esta ecuación de movimiento, que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular multiplicado por un intervalo de tiempo. Quizás alguien por ahí diría, profe, mire, otra ecuación, otras tantas ecuaciones, son demasiadas. Aparentemente, ustedes podrían comparar esta ecuación, esta primera ecuación del MCUV, con esta ecuación que conocemos del MRUV. Esas ecuaciones, ¿tienen o no tienen la forma? ¿Tienen o no tienen la misma estructura? Me parece que sí, ¿no? Tiene la forma. Entonces, si yo recuerdo las ecuaciones del MRUV, fácilmente podría recordar las del MCUV. Por ejemplo, en la segunda ecuación nos dice que la posición, en este caso angular, es igual a ¿quién? A la posición angular inicial, más ¿quién? La velocidad angular inicial multiplicado por un intervalo de tiempo, más un medio de la aceleración angular multiplicado por un intervalo de tiempo elevado al cuadrado. Y la tercera ecuación nos dice que la rapidez angular final al cuadrado es igual a la rapidez angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración angular multiplicado por ¿quién? El desplazamiento angular. En la otra ecuación era algo como esto. Digamos en la horizontal era así. Esta diferencia de posición final menos la posición inicial era el desplazamiento. Aquí también, pero en particular se le conoce como el desplazamiento angular, ya que aquí tenemos una rotación. ¿Correcto?
Entonces, como les comentaba, si ustedes recuerdan las ecuaciones del MRUV, fácilmente las van a poder ustedes relacionar con las del MCUV, ¿sí? Y de esa manera evitar memorizar una gran cantidad de ecuaciones. Porque, ojo, recién estamos en la semana 4, ni siquiera estamos a la mitad del ciclo. Bien. Ahora aquí, les comentaba que un móvil está rotando y por lo tanto tiene una velocidad angular, que para este contexto ya no es constante, pero también se está trasladando y debido a su traslación presenta una velocidad tangencial, la cual siempre es tangente a la trayectoria circular. Ahora, del gráfico se aprecia que la dirección de esa velocidad tangencial cambia continuamente. Por lo tanto, como vector es variable. ¿Correcto? ¿Y en magnitud cómo será? ¿Constante o variable? Eso lo vamos a ver luego. Ahora, como se observa que ha cambiado la dirección de la velocidad tangencial, entonces hay una aceleración responsable de ello. Esa aceleración responsable se le conoce como la aceleración centrípeta. Del gráfico se aprecia que la dirección de la aceleración centrípeta también está cambiando. Por lo tanto, como vector, varía, cambia o no es constante. Pero en magnitud, ¿cómo será? Vamos a analizar aquí. La magnitud de la aceleración centrípeta se puede obtener de dos formas equivalentes. Una de ellas es la rapidez tangencial al cuadrado entre el radio. Y la segunda es la rapidez angular al cuadrado por el radio. Analizo la segunda forma. El radio es constante. Pero ahora en el contexto del MCUV, este de aquí es variable. Ya no es constante. Por lo tanto, este producto tampoco será constante o su resultado ya no será constante en el tiempo. Esto quiere decir entonces que en el MCUV, ojo, en el MCUV, la aceleración centrípeta en magnitud ya no es constante, ni tampoco como vector. O sea, no es constante ni en magnitud, ni tampoco en dirección. ¿Correcto? Ni en magnitud, ni como vector. Ahora, estas dos me están representando lo mismo, por lo tanto yo los puedo igualar. Si los igualo, obtengo lo siguiente, que la rapidez tangencial o la magnitud de la velocidad tangencial es igual ¿a quién? A la rapidez angular por el radio. El radio debe ser constante. En el contexto del MCUV, ahora él es variable, o sea, no es constante. Quiere decir que este producto o su resultado tampoco debe ser constante. O sea, ¿quién no es constante? La magnitud de la velocidad tangencial o la rapidez tangencial. Como vector no es constante porque cambia continuamente su dirección y su magnitud tampoco es constante. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Mientras toman la captura, les hago este comentario. Hemos deducido entonces que está cambiando ahora la magnitud de la velocidad tangencial o la rapidez tangencial. Entonces hay una aceleración responsable de ello. Esa aceleración responsable en el cambio de la magnitud de la velocidad tangencial se le conoce como la aceleración tangencial. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahora, antes de continuar, ustedes comparen las propiedades de la aceleración centrípeta y de la velocidad tangencial del MCU con el MCUV. Comparen su captura anterior con esta captura, con respecto a la aceleración centrípeta y la velocidad tangencial. ¿Esas propiedades son iguales o son diferentes? A ver, observen ahí, comparen con respecto a la aceleración centrípeta y la velocidad tangencial del MCU y del MCUV. ¿Son iguales o son diferentes esas propiedades? Son iguales. Son diferentes. Son diferentes, así es. Si ustedes comparan en el MCU, por ejemplo, la magnitud de la aceleración centrípeta y la magnitud de la velocidad tangencial son constantes, ¿cierto? En el MCU. Pero en el MCUV eso no ocurre. Ambos son variables. Eso se suele preguntar en el examen. ¿Sí? Bien. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva, ya que como la rapidez
o la magnitud de la velocidad tangencial varía, entonces hay una aceleración responsable de ello, que se le conoce como la aceleración tangencial. Dicha aceleración siempre es tangente a la trayectoria circular. Por ejemplo, en este caso, esa aceleración tangencial está dada por este vector de color verde, que en todo momento se observa que es tangente a la trayectoria circular que está describiendo ese móvil. Entonces, del gráfico se aprecia que la dirección de la aceleración tangencial es constante o cambia continuamente. ¿Cómo es aquí la dirección de la aceleración tangencial? ¿Es constante o cambia continuamente? Observen ahí la flechita. Esa flechita de color verde, que nos representa la dirección de la aceleración tangencial. Ahí observo, por ejemplo, que está cambiando continuamente la dirección. Por lo tanto, como vector, ojo, como vector, la aceleración tangencial es variable. Ojo, como vector, la aceleración tangencial es variable, porque cambia continuamente su dirección. Pero ¿cómo será su magnitud? Entonces, para eso planteamos lo siguiente, que la magnitud de la aceleración tangencial es igual a la magnitud de la aceleración angular por el radio. El radio habíamos indicado que es constante. Ahora nos encontramos en el contexto del MCUV. En el MCUV, la magnitud de la aceleración angular, o a secas, la aceleración angular es constante, porque dice movimiento circular uniformemente. O sea, ¿quién es uniforme, quién es constante o quién es invariable en el tiempo? La aceleración angular. Ahora, este es constante, él es constante, por lo tanto, este producto o su resultado también es constante. O sea que en magnitud, ojo, en magnitud, la aceleración tangencial es constante en magnitud. Pero como vector es variable porque cambia continuamente su dirección. Y finalmente, con esto ya terminamos. Debido a la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial, se obtiene una aceleración resultante, que es esta de color amarillo, y cuya dirección viene representada por justamente esa flecha de color amarillo. ¿Qué se puede decir acerca del vector aceleración resultante? Que como vector, ¿es constante o es variable? Como vector. ¿Cómo es aquí la dirección de estas flechitas de color amarillo? ¿Son las mismas todas ellas? Variable. Son Es diferentes. variable. Variable. Sí. Bien, perfecto, variable. Entonces, como vector es variable porque cambia continuamente su dirección. Como vector es variable, o sea, no es constante ese vector. Ahora, en magnitud, ¿será constante o será variable? Veamos. La aceleración tangencial en magnitud es constante. Él es constante en magnitud. Pero la aceleración centrípeta, si ustedes observan la diapositiva anterior o la captura, ahí les había indicado que la magnitud de la aceleración centrípeta es variable. O sea, no es constante. Y basta que uno de ellos no sea constante para que el resultado tampoco lo sea. O sea que aquí la aceleración resultante en magnitud tampoco es constante. Cambia continuamente su valor. ¿Correcto? Bien, eso que he escrito de color verde o de color marrón es lo que se suele preguntar en el examen, en proposiciones. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces, tener presente que en el MCUV hay por lo menos 4 aceleraciones. Tenemos la aceleración angular, tenemos la aceleración centrípeta, la tangencial, y de estas dos últimas, la aceleración resultante. Bien, unos segundos más y pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos si no hay consultas hasta aquí. Y tenemos ahora el problema número 5. Un problema bastante interesante y sencillo a la vez. Un ratito, voy a salir de aquí voy a salir brevemente, ya que aquí tenemos una animación. Un ratito nada más.
Ahí para que se aprecie mejor. Nos dice, un punto extremo de una hélice del ventilador de techo que se muestra en la figura gira con MCU. Si el punto se encuentra a 50 centímetros del centro de giro y este además gira 5 vueltas en un tiempo de pi segundos, pregunta, determine el valor o la magnitud de la aceleración centrípeta. Veamos, nos dan como dato el radio, 50 centímetros, en metros 0,5. También nos dan la cantidad de vueltas que realiza en un intervalo de tiempo. Eso me sirve para poder definir la frecuencia. La frecuencia es igual al número de revoluciones o el número de vueltas entre un intervalo de tiempo. En este caso, número de vueltas, 5 vueltas. ¿En qué tiempo lo he efectuado? En un tiempo de pi segundos. De aquí entonces la frecuencia es igual a 5 sobre pi hertz. Es el valor de la frecuencia. Ahora, con esta información podemos conocer la rapidez angular o también llamada la frecuencia angular. Lo voy a escribir aquí al costado. Frecuencia angular o también se le conoce como la rapidez angular. También tengan mucho cuidado con estos nombrecitos. Es diferente que se les diga la frecuencia, hacia secas la frecuencia, muy distinto a que se les mencione frecuencia angular, ¿correcto? Tengan también cuidado con esas nomenclaturas. Es muy distinto que se les diga frecuencia a que se les mencione frecuencia angular. Bien. Ahora, esta frecuencia angular o rapidez angular se obtiene fácilmente a partir de la frecuencia, que sería entonces 2pi por la frecuencia. Multiplicamos 2pi por la frecuencia, que es pi, perdón, es 5 sobre pi. De aquí pi con pi se cancela y 2 por 5 nos da 10. De ahí que la rapidez angular es igual a 10 radian por segundo. Con esta información y el radio ya podemos conocer la magnitud de la aceleración centrípeta. Por ejemplo, en este caso, utilizando esta expresión. Hay que tener presente que para hallar la magnitud de la aceleración centrípeta existen dos formas equivalentes. La rapidez tangencial entre el radio, va una, y la otra es la rapidez angular al cuadrado por el radio. Me conviene la segunda expresión porque tenemos como dato el radio, pero además la rapidez angular, ¿correcto? Y ahí finalmente reemplazamos los valores obtenidos. La rapidez angular, 10, en este caso al cuadrado, por cuanto el radio, 50 centímetros en metros, equivale a 0,5. Y aquí finalmente la magnitud de la aceleración centrípeta es igual a 50 metros por segundo al cuadrado. Y esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Una pregunta como esta es factible que se les plantee en el examen, ya que la solución, como ven, es rápida o directa. Les van a dar ahí el número de vueltas, el intervalo de tiempo y con eso fácilmente obtienen la frecuencia. Con la frecuencia rápidamente podrían conocer luego la rapidez angular. Y con la rapidez angular finalmente y más el dato del radio podrán conocer la magnitud de la aceleración centrípeta. Bien, unos segundos más. Y si no hay consultas, paso entonces a la siguiente diapositiva o problema. Bien, problema número 6. Nos dice, la hélice superior del helicóptero de la figura tiene una longitud horizontal de 6 metros y se mueve de acuerdo a esta ecuación de movimiento. Pregunta, si la aceleración centrípeta es 75 metros segundo al cuadrado, determine el valor de la rapidez angular. A ver, vamos a hacer un pequeño bosquejo. Nos dan como dato la magnitud de la aceleración centrípeta. Y él sé que se puede expresar de dos formas equivalentes. ¿Cuál me conviene? ¿La primera o la segunda expresión? Teniendo en cuenta, ojo, lo que me están preguntando. ¿Cuál me conviene utilizar? ¿La primera o la segunda expresión? Segunda. La segunda. Claro, la segunda, ¿no? Claro, porque en este caso me están preguntando acerca de la rapidez angular.
Bien, entonces voy a utilizar la segunda forma. Bien, este de aquí es dato del problema, un check. Me están preguntando por él. Entonces, para eso, ¿qué falta conocer previamente? ¿Qué es lo que aún falta conocer? El radio, ¿cierto? El radio en este caso ¿de quién? De las hélices. Entonces aquí nos dicen que la longitud horizontal es de 6 metros. Entonces, ¿cuál sería 6 metros? ¿Esto de celeste o esto de color lila? ¿Cuál corresponde a la longitud de 6 metros? ¿Celeste o lila? Celeste. Celeste, así es. Claro, porque dependiendo de lo que yo elija, el radio va a tomar un cierto valor. En este caso, lo correcto es la de color celeste. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí ya puedo conocer el radio y ya podríamos conocer luego también la rapidez angular. Borramos esto y lo pasamos a limpio. Ahí está la longitud 6 metros de extremo a extremo. Ahí está. Y de la figura que se tiene, que si de extremo a extremo vale 6 metros, y de extremo a extremo también sé que hay una distancia equivalente a 2 veces el radio o el diámetro, entonces tenemos que el radio es igual a ¿quién? A la mitad de L, o sea, 3 metros. ¿Sí? Hasta ahí el radio sería 3 metros, ya que de extremo a extremo sería el diámetro o 2 veces el radio. Bien, ahora del dato de la aceleración centrípeta, podemos despejar aquí la rapidez angular al cuadrado, que sería entonces la magnitud de la aceleración centrípeta entre el radio. Y ahí finalmente repasamos los valores. Esta magnitud de la aceleración centrípeta, 75 metros segundo al cuadrado, y el radio, 3 metros. Este cociente nos da 25. Sacamos finalmente aquí la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, y de ahí que finalmente esa rapidez angular es de 5 radianes por segundo. Esa sería entonces la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Ahora, perdón. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en el problema les han dado como dato una ecuación de movimiento. Les han dado como dato esta ecuación. Le dice que la posición angular es igual a 10 más la rapidez angular por el tiempo. ¿Cierto? Esta ecuación no es utilizado. Pero esta ecuación yo la puedo comparar con esta que conocemos de teoría. Entonces, por comparación, ¿qué podemos decir? Que la posición angular inicial es 10 radián. Eso es lo que se podría concluir, nada más. Pero ojo que esta ecuación de movimiento, o los valores de esta ecuación de movimiento, en este caso 10 radián, no se ha utilizado para nada en la solución del problema. Y es que, ojo, muchas veces les van a dar datos de más, datos que no necesariamente se van a utilizar en la solución de un problema, como en este caso, el valor de 10 radián. Esos datos no utilizados se le considera como distractores. Otro distractor hubiera sido, por ejemplo, darles como dato la masa del helicóptero. Este dato de la masa tampoco hubiera influido en el resultado. Entonces tengan presente también que en un problema les pueden dar datos de más y que no necesariamente van a ser empleados, pero que sirve para hacerles entrar en duda, porque alguien por ahí podría decir, uy, no he utilizado este dato, seguramente en algo me he equivocado, cuando en realidad todo lo han hecho bien, ¿sí? Entonces tengan cuidado con esos datos que les van a dar de más, que se les conoce como distractores. Si desean, le pueden tomar otra captura de esto, ya que hemos aquí añadido la interpretación de esa ecuación. Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva. Ahora sí, problema número 7. Nos dice, un cuerpo se mueve realizando MSV según esta ecuación de movimiento. Indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. En la primera nos dicen que la aceleración angular es 2,5 radians segundo al cuadrado. Ahí lo que se va a hacer es comparar la ecuación que nos dan en el problema con la ecuación que se conoce de teoría, que es esta otra.
ya que corresponde al MSUV. Entonces comparamos término a término. Por ejemplo aquí, se sabe que la posición angular inicial es el término independiente, es aquel que no está multiplicado del tiempo t. Aquí en la ecuación que nos dan en el problema no aparece ningún término independiente. Quiere decir que la posición angular inicial vale 0. Es lo que se puede inferir, que la posición angular inicial vale 0. Luego, el factor que multiplica estrictamente al tiempo t es la velocidad angular inicial. Si yo comparo con esta ecuación que nos dan en el problema, podemos decir entonces que la velocidad angular inicial es igual a 10 radian por segundo. Luego, el factor que multiplica a t cuadrado es un medio de la aceleración angular. Aquí, ¿quién está multiplicando a t cuadrado? Menos 2,5. Entonces ahí planteamos. Un medio de la aceleración angular debe ser igual a ¿quién? A menos 2,5. De aquí despejando, se obtiene entonces que la aceleración angular es igual a menos 5 radian segundo al cuadrado. Pero aquí nos dicen que vale 2,5 radian segundo al cuadrado. Por lo tanto, al ojo, la primera, ¿cómo debe ser? ¿Verdadero o falso? Nos dicen 2,5, pero hemos obtenido menos 5. Falso, así es. Muy bien. Perfecto, falso, perfecto. Al ojo, ¿no? Al ojo, falso. Bien, la segunda proposición nos dice, el desplazamiento angular del cuerpo al cabo de 10 segundos es menos 150 radianes. Entonces vamos a reemplazar en esta ecuación que nos han dado como dato para el instante de 10 segundos, reemplazando. Entonces acá sería 10 por t, pero t vale 10, menos 2,5 t cuadrado, pero t vale 10, por lo tanto 10 al cuadrado. Y obtenemos aquí que la posición angular final es igual a menos 150 radianes. Eso corresponde, ojo, a la posición angular final. ¿Qué nos preguntan? El desplazamiento angular. Se sabe que el desplazamiento angular es igual a ¿quién? A la diferencia de la posición angular final menos la posición angular inicial. Entonces, reemplazando. ¿Cuánto vale la posición angular final? Menos 150 radianes. Ahí está, menos 150. ¿Menos quién? La posición angular inicial. Y eso lo habíamos deducido al inicio. ¿Eso cuánto vale? 0. Ahí está, menos 0. Y esto sencillamente nos va a dar menos 150 radianes. Entonces, la segunda proposición, ¿cómo debe ser? ¿Verdadero o falso? Observo ahí que coincide. Verdadero, claro, verdadero, porque coincide lo que me están proponiendo con lo que se ha obtenido. Coincide. Por lo tanto, verdadero. Finalmente, la tercera proposición nos dice, el cuerpo se detiene al cabo de 4 segundos. Entonces, vamos a ver si es cierto o no. Para ello voy a plantear esta ecuación, que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Y reemplazamos aquí los valores. Por ejemplo, la velocidad angular inicial, ¿cuánto vale? 10 radian por segundo. ¿Cuánto vale la aceleración angular? Menos 5 radian segundo al cuadrado. Más por menos, menos. Ahí está, menos 5t. Ahora, si el cuerpo se detiene, entonces esta velocidad angular final debe ser 0. Entonces, cuando se detiene, él debe ser igual a 0. Ahí está, 0 es igual a ¿quién? A 10 menos 5t. Y despejando obtenemos que el cuerpo se detiene para un tiempo de 2 segundos. Eso es lo que hemos obtenido, que el cuerpo se detiene para un instante o un intervalo de tiempo de 2 segundos. Pero acá nos dicen para un tiempo de 4 segundos. Entonces, ¿cómo debe ser la tercera proposición? Hemos obtenido 2 segundos, pero nos dicen que se detiene al cabo de 4 segundos. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, así es, porque no coincide lo que se ha obtenido con lo que nos han propuesto. Falso. Bien, hasta ahí pueden tomar la captura. Preguntas parecidas a estas se les podría dar en el examen, ya que les van a dar ahí la ecuación de movimiento y a partir de ello ustedes van a tener que interpretar esos valores. Bien, entonces pasamos al problema número 8 y último de la clase. Y también les dejo ahí las claves de los ejercicios de casa. Nos dice,
El deportista en la figura hace girar el martillo de acuerdo a esta ecuación de movimiento. Determina el módulo, o sea, la magnitud de la aceleración tangencial, si el radio de giro del martillo es 1,5 metros. Entonces, para esto voy a comparar la ecuación que nos dan en el problema con la ecuación que yo conozco del MCV. Entonces, comparo la ecuación que nos dan en el problema con la ecuación que yo conozco de teoría. Entonces, por comparación, podemos indicar lo siguiente. Que el término independiente, aquel que no está multiplicado del tiempo, es la posición angular inicial. En este caso, 5 radianes. ¿Qué más? Que el factor que acompaña al tiempo t, estrictamente al tiempo t, es la velocidad angular inicial. En este caso, el factor 2. Y finalmente, el que multiplica a t cuadrado es un medio de la aceleración angular. Aquí, ¿quién multiplica a t cuadrado? Aquí, ¿quién multiplica a t cuadrado? Aparentemente no hay ningún factor, ¿cierto? Implícitamente tenemos ahí la unidad, o el factor 1. Entonces, si volamos ahí, y decimos un medio de la aceleración angular es igual a ¿quién? A 1. De aquí la aceleración angular, ¿cuánto vale? 2 radians segundo al cuadrado. Y con ese dato ya es más que suficiente para hallar la magnitud de la aceleración tangencial, porque él se define como la magnitud de la aceleración angular por el radio. ¿Cuánto vale esa magnitud de la aceleración angular? 2 radians segundo al cuadrado. ¿Y cuánto vale el radio de giro? 1,5 metros. Multiplicando ahí, obtenemos finalmente que la magnitud de la aceleración tangencial es de 3 metros segundo al cuadrado. Un problema parecido a este también se les podría plantear en el examen. Y es que en este caso ustedes van a tener que interpretar nuevamente estos valores y a partir de ellos saber cuál es el que tengo que utilizar adecuadamente para la solución del problema. En este caso, de todos estos valores, el que es más importante para este contexto es la magnitud de la aceleración angular. Bien, hasta ahí pueden tomar la captura. También verifiquen si tienen todas las diapositivas de la teoría y de los problemas. Si no, con total confianza me lo menciona para pasar esa diapositiva que posiblemente les hace falta. ¿Sí? Ahí verifiquen que no les falte alguna diapositiva. Profesor, Sí. los chicos ya salieron al break ya para que pasen a su siguiente clase. Ah, sí, sí. Justamente ya con esto cierro. Sí, Ya. gracias. Bien, jóvenes. Entonces, eso sería todo por ahí de mi parte. Cuídense y pasen una bonita noche. Conmigo será hasta otra oportunidad.